que en promedio las mujeres dedicamos el doble de tiempo que los varones a este trabajo. Corina Rodríguez Enríquez es economista, doctora en Ciencias Sociales y titular de la Cátedra Economía y Géneros de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es docente de posgrado en diversas universidades nacionales. También es consultora de agencias de Naciones Unidas. Trabaja desde la economía feminista en temas de políticas fiscales y sociales, organización del cuidado, poder corporativo y alianzas público-privadas. Hoy nos sentamos alrededor de la olla para hablar de feminización de la pobreza y de las resistencias, con Corina Rodríguez Enríquez. Capítulo 8. ¿Qué es la economía feminista? Bueno, tuvimos un año con la economía como eje, con una crisis económica muy fuerte, con una corrida cambiaria. Primero me gustaría preguntarte cuál es tu mirada sobre esta situación que atraviesa el país. Bueno, yo creo que esta situación es una emergencia de algo más estructural, ¿no? Obviamente es grave en un país que tiene una economía virtualmente dolarizada que haya una corrida cambiaria. Pero lo más grave es que eso se traslada después vía precios a la economía real, y me parece que lo más grave es que estamos en una situación de un programa económico indefinido, pero sustentado en ciertos valores que desde mi punto de vista son nocivos para la vida de las personas que vivimos en este país, ¿no? Uh-huh. La apertura indiscriminada de la economía en una economía sin bases sólidas, la vuelve vulnerable, y una orientación que remite mucho a lo que pasó aquí en los años 90, ¿no? Con una opción por la regulación de mercado, una opción por Argentina exportando bienes primarios, y una opción por ajustar vía costos laborales, sistema de protección social. Creo que eso es lo más grave y es más estructural que lo que ha pasado este año estrictamente. Obviamente lo que pasó este año, sobre todo vía transferencia a los precios de la devaluación, impacta mucho en el poder adquisitivo de la mayoría de las personas que solo tenemos nuestros ingresos laborales para sobrevivir, sobre todo a quienes tienen menor nivel de ingreso, y además la desaceleración de la economía, la retracción de la economía, yo creo que cada vez más se va a ir notando en los indicadores sociales, el deterioro, y más que en los indicadores en la vida de las personas, ¿no? Con problemas de empleo, con problemas de ingresos, bueno, que llevan a problemas de hambre y de fragilidad en la vida cotidiana. Y en ese sentido se habla siempre de que el ajuste, de que la crisis impacta con muchísima mayor fuerza en las mujeres y también en las disidencias. Se habla de feminización de la pobreza. ¿Qué es ese término? ¿Cómo explicarlo? Bueno, el término estrictamente refiere a esta evidencia estadística que muestra que crecientemente hay cada vez más mujeres entre la población pobre en relación con los pobres. Es un indicador relativo, ¿no? Que cuenta cuántas mujeres pobres hay, cuántos hombres pobres hay, y los relaciona, y para América Latina eso viene mostrando un proceso de crecimiento, incluso en momentos previos al actual, donde la pobreza venía decreciendo. Entonces es un proceso también más estructural. Y claramente como las mujeres estamos sobrerepresentadas en estos espacios de pobreza, en estos espacios de vulnerabilidad social, las crisis nos impactan en términos relativos más fuertemente, porque tenemos una inserción más frágil en el mercado laboral, porque tenemos menos acceso a ingresos y tenemos acceso a ingresos más bajos, porque hay mucha más proporción de mujeres solas comandando hogares que de hombres en la misma situación. Entonces todo esto va impactando en términos relativos más en las mujeres. Y otro fenómeno que también se ve en las crisis, en Argentina, en América Latina, es que el trabajo de las mujeres funciona como un amortiguador de estas crisis. Tanto el trabajo remunerado, porque cuando en el marco de un núcleo familiar, de un hogar, la situación de los hombres, que son quienes están
mejor y más persistentemente insertos en el mercado laboral, su situación se desacelera más aceleradamente, las mujeres se mantienen en el mercado laboral o entran incluso al mercado laboral en épocas de crisis para compensar esta pérdida de empleo y de ingresos de los hombres de ese núcleo familiar. Pero además el trabajo no remunerado de las mujeres se incrementa en las crisis, porque las propias estrategias de sobrevivencia de los hogares hace que se dejen de comprar cosas y se resuelvan de manera doméstica, de manera casera, y también porque el Estado se retira de alguna de sus obligaciones en la atención de la salud, en algunas áreas vinculadas con servicios sociales, y eso que el Estado deja de hacer lo hacen los hogares y dentro de los hogares lo hacen las mujeres. Vos hablaste recién de lo que tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, que acá en Argentina de alguna forma estuvo entrando en los últimos años en la agenda, sobre todo con las medidas de fuerza que fueron los paros de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que visibilizan justamente eso. ¿Cómo está el tema en términos de políticas públicas en la región? ¿Se está pensando estrategias de políticas de cuidado, por ejemplo? Sí, yo creo que comparto tu diagnóstico, que el tema se ha ido metiendo en la agenda. Se ha ido metiendo en la agenda de política pública y se ha ido metiendo con más contundencia en la agenda feminista. Yo creo que durante muchos años la agenda feminista estuvo más concentrada en los temas de violencia, de derechos sexuales y reproductivos, que siguen siendo temas muy urgentes, pero los temas económicos, que por ahí habían estado más en la agenda feminista en los 70, en los 80, en los 90 se licuaron y creo que ahora están volviendo con fuerza, y uno claramente es la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado y sobre todo la cuestión de la injusta organización social del cuidado como la definimos. ¿Cómo sería eso para explicarlo sencillo, esa injusta distribución de esas tareas? Porque a veces no queda tan claro. El concepto de organización social del cuidado refiere a la manera en que no solamente los hogares proveen cuidado, sino también cómo a la provisión y distribución de cuidado también concurren el Estado a través de algunas políticas públicas, el mercado a través de la provisión de ciertos servicios de cuidado. Por ejemplo, cuando mandamos a nuestros hijos, nuestras hijas a una escuela de gestión privada, estamos comprando cuidado en el mercado, o cuando contratamos a una persona para que haga tareas domésticas o de cuidado remuneradas en nuestro hogar, estamos comprando cuidado. Y también la comunidad, sobre todo en ciertos sectores sociales, participa en esta organización social del cuidado. Y la calificamos de injusta porque lo que decimos es que el cuidado, las responsabilidades de cuidado y el tiempo de cuidado y el trabajo de cuidado está desigualmente distribuido entre estos actores de la organización social del cuidado, donde los hogares llevan la mayor parte, pero además dentro de cada uno de estos actores está desigualmente distribuido entre varones y mujeres, donde las mujeres llevamos una parte mucho más grande que la de los hombres, a pesar de los cambios que ha habido en las décadas y los años. Yo lo que diría sobre esto es, primero, que en Argentina particularmente necesitaríamos buena información que nos permita caracterizar adecuadamente esta característica de injusticia de estadísticas. Se hizo una en algún momento, una estadística nacional, y después no se siguió, no se sostuvo. En realidad, el instrumento básico para poder captar sobre todo el tiempo de trabajo de cuidado no remunerado son las encuestas de uso del tiempo. En Argentina no tenemos ninguna encuesta de uso del tiempo de nivel nacional, lo que tenemos es un módulo de trabajo no remunerado que se montó sobre la encuesta permanente de hogares que lleva adelante regularmente el INDEC y que se hizo en un trimestre en particular, tercer trimestre del año 2013, que no se volvió a hacer y que es en sí mismo un instrumento bastante precario y con algunas controversias metodológicas. Con todo, es la primera información que tenemos de cobertura nacional urbana que nos aproxima a confirmar nuestra intuición, que es nuestra intuición y nuestra experiencia de la vida cotidiana, que es que las mujeres, bueno, ese módulo lo que muestra es que en promedio las mujeres dedicamos el doble de tiempo que los varones a este trabajo, 6 horas y media en promedio las mujeres, 3 horas y media en promedio los hombres, y es muy interesante cruzar esta información con algunas características que demuestran que las mujeres ajustan su tiempo de trabajo no remunerado en función de cómo es su tiempo de trabajo para el mercado, según si están ocupadas o desocupadas, según ciertas características de los hogares, y a los hombres ninguna de esas cosas les hacen el más mínimo impacto y siempre dedican en promedio 3 horas y media al trabajo de cuidado no remunerado.
Pero además necesitamos buena información en Argentina que nos permita conocer exactamente cuál es la participación del Estado en la provisión del cuidado y cuál es la participación del sector privado, para tener un buen panorama y poder actuar para transformar ese carácter de injusticia. Con todas estas limitaciones, de todas formas, el tema está en la agenda y algunas iniciativas se han empezado a discutir y algunas incluso a implementar. Hay bastante más discusión y algún avance en lo que tiene que ver con el cuidado de niños y niñas. Claro. Lo que tiene que ver con el cuidado de personas mayores y de personas con discapacidad sigue estando totalmente relegado, que yo creo que es un problema grave porque somos una sociedad que envejece y el cuidado de las personas mayores sigue siendo un asunto doméstico privado y donde el trabajo de las mujeres no remunerado o remunerado de manera muy precaria es sustancial. Hola a todos y todas, mi nombre es Agustina Mileo, soy comunicadora científica, miembro de Economía Feminista y coordinadora de la campaña Menstruación. Esta campaña la lanzamos el 8 de marzo del 2017 en el marco del Paro Internacional de Mujeres bajo la consigna "El Estado es responsable". ¿Por qué y de qué es responsable el Estado? Bueno, de no haber caracterizado la menstruación como un factor de desigualdad. Nuestro primer reclamo es que los productos de gestión menstrual dejen de tener IVA, porque son un gasto que no es opcional. ¿Por qué? Bueno, justamente por el estigma y la vergüenza que pesa sobre la menstruación, no puede evidenciarse en el espacio público, lo que hace que sea obligatorio utilizar productos que contengan el sangrado. Estos productos terminan siendo un gasto para personas que tienen ingresos que de por sí son menores, como mujeres y disidencias. Por otro lado, quienes no puedan comprar estos productos, por lo antedicho, van a dejar de poder habitar el espacio público, o sea, van a dejar de ir a la escuela o tal vez incurren en prácticas poco sanitarias para gestionar el sangrado. Entonces, nosotras lo que buscamos es que la menstruación sea reconocida como un factor de desigualdad, que a partir de esto se implementen políticas educativas para que nuestros cuerpos no sean una barrera y un motivo de exclusión, y además políticas públicas para que esto no sea motivo de impedimento de acceso a derechos. Y respecto del cuidado de los niños y de las niñas, básicamente se vienen planteando dos corrientes de avance. Uno tiene que ver con las licencias. Hay en discusión proyectos de ampliación de las licencias paternales. De hecho, algunas jurisdicciones subnacionales han empezado a ampliar las licencias por paternidad. La ciudad de Buenos Aires la ha ampliado muy recientemente, pero los avances son muy lentos y muy chicos, ¿no? Claro. Porque pasar a tener una licencia por paternidad en el marco de la ley de contrato de trabajo, que esto todavía no se ha cambiado, de 2 días a 15 días, como algunos proyectos, incluidos proyectos del propio gobierno, lo sugieren, es un cambio menor. El paradigma de las licencias de cuidado debiera ser un paradigma de licencias de igual duración, obligatorias e intransferibles para madres y padres, que es la única manera de garantizar que sean esquemas que no generen discriminación. Y en ese sentido está el ejemplo de Uruguay, al menos acá en la región, como un estado que tomó cartas en el asunto sobre este tema. Sí, me parece que el caso de Uruguay, el ejemplo de Uruguay es muy relevante porque es una mirada integral. No han avanzado sobre las licencias que han avanzado, sino que lo que están construyendo, muy a poco y con dificultades, es un sistema nacional integrado de cuidados, donde se proponen ampliación de licencia, donde ya han avanzado, donde se proponen ampliación de provisión pública de servicios de cuidado para niños y niñas, sobre todo los más pequeños, de 0 a 3 años, y un conjunto de acciones para atender las demandas de cuidado de las personas mayores y con discapacidad, básicamente enfocadas a la asistencia personal y a algunos servicios y a la profesionalización del trabajo de cuidado, que creo que es otro elemento muy importante para garantizar, primero, que los hogares puedan externar el cuidado hacia cuidados de calidad, y segundo, que ese trabajo sea bien remunerado, claro, valorado, y cuente con todas las condiciones de empleo decente. Sí, si además lo básico de que el sistema productivo sin ese sistema de cuidados precario, no funciona. Exactamente, ese es uno de los aportes que la economía feminista viene haciendo con contundencia, ¿no? Claro. Mostrar lo que llamamos el rol económico sistémico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Es como vos decís, sin este trabajo, que es un montón,
el sistema económico y social no podría funcionar, no habría garantía de reproducción cotidiana de la vida, no habría garantía de reproducción de la fuerza de trabajo, el capital no podría contratar fuerza de trabajo y no podría reproducirse el sistema, que por ahí podríamos pensar si no es una buena estrategia dejar de hacer este trabajo para que el sistema tal como funciona se caiga y podamos construir uno nuevo. Creo que un poco en esa lógica se ubican las iniciativas de los paros internacionales de mujeres, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, hablamos de feminización de la pobreza, pero también se observa como una feminización de las resistencias. ¿Vos coincidís en eso? Sí, coincido absolutamente. Creo que los feminismos, sobre todo en nuestro país, en nuestra región, se ha transformado en el actor político más activo, más radical y más aglutinado. Creo que lo que pasó aquí en Argentina con la lucha por la ley de aborto legal, seguro y gratuito es un muy buen ejemplo de eso. La masividad del movimiento, la intergeneracionalidad del movimiento y cómo frente a una consigna específica, una demanda específica, las diferentes vertientes de los feminismos se han podido unir en acciones coordinadas, cohesionadas. Y yo creo que sí, que hoy los feminismos son la resistencia. Y además porque desde los feminismos estamos incluyendo en nuestras agendas demandas que exceden a las tradicionales, y en sus visiones más radicales yo creo que el feminismo realmente representa un cuestionamiento central a la lógica de funcionamiento del sistema económico y social. Solo pienso en quererte sin déficit fiscal, militarte la redistribución del amor, acabar con el ajuste y traer todo de nuevo, eso que se fue con los capitales golondrina. Entiendo que quieras volar, deseo que no sea de jurisdicciones financieras opacas, aunque me cueste soltar y adaptarme a los tiempos que corren. Quisiera que si alguna deuda nos atara sea con cueros veganos. Pensé en colgarme con nudos de shibari a las redes internacionales de facilitadores. No de la timba especulativa, sí de la justicia social. Te pido que construyamos nuestra propia infraestructura para el desarrollo, sin extractivismo afectivo. Nos prometen seguridad alimentaria, te propongo soberanía afectiva, autonomía de los cuerpos, justicia de géneros, que no hablen por nosotros, la renta del capital es para poques. Prefiero las divisas fluctuando entre besos, esos que entrego a otras bocas. La brecha entre nosotras no tiene financiamiento, el sistema de jurisdicciones offshore te llevó, quién sabe dónde. No queda ya nada de tu flujo financiero. Los impuestos indirectos me dejaron seca. Hablan de tu ausencia. Llega el G20 de la mano del FMI. Lucharé por romper la guarida fiscal a la que el desamor me condena. Gritaré con otros, marcharemos juntos, nos cuidaremos de los ejércitos represivos. Me rehúso a sobrefacturar este amor. Reclamo más políticas de prestaciones estatales, sin embargo me dejas segura de tu emprendedurismo. No deseas aumentar la inversión social, te niegas a crear nuevas narrativas de resistencia conmigo. Somos los que paramos la olla de alguna forma. Este programa de hecho se llama La Olla y bueno, hablando de parar la olla, me gustaría preguntarte ¿qué te gustaría poner a arder en la olla? Siempre preguntamos esto para... No para comerlo después. No para comerlo después, sino para pensar alguna especie de conjuro, de aporte, de deseo. Bueno, a mí me gustaría poner en la olla el sistema entero, ¿no? Me gustaría poner en la olla el capitalismo financiero global. Me gustaría poner en la olla esta tendencia tan persistente a la concentración de la riqueza. Me gustaría poner en la olla al 1% de la población que acumula tanto como el resto de la población. Y me gustaría poner en la olla a todos quienes son responsables de que eso así sea y de que sea cada vez peor. Muchísimas gracias por sentarte acá en la olla con nosotras. Un placer, muchas gracias. Las mujeres, lesbianas, travestis y trans faltamos en los medios de comunicación, pero acá en La Olla tenemos lugar. Suscríbete al canal de Destape y seguí mirando todos los capítulos de La Olla.